Nos encontramos que uno de los elementos muy negativos de la energía es cuando la energía entra por la puerta y se encuentra con otra salida enfrente, frente por frente, una ventana. Cuando la energía entra por aquí, sale por allí, y como yo me pongo en medio, cojo un catarro de la corriente que pillo. ¿Por qué? La energía se pierde. Si al dar oportunidad de la posibilidad de la energía hay que entenderla como posibilidades de acción en cualquiera de los planos. En los planos físicos, en los planos emocionales, en los planos mentales, en los planos espirituales, posibilidades de acción. Sin energía no podemos. Entonces, eso. ¿Cómo podemos hacer para combatir eso? Lo que podemos hacer es crear una barrera artificial. Es decir, en la ventana, o podemos colocar un biombo, no hace falta ser un biombo hasta arriba del techo, un elemento, o podemos colocar, si es en la ventana, unas macetas altas que den una sensación de muro, y ya veremos qué tipo de plantas, porque luego eso hablaremos también. Es decir, algo que dé la sensación de que eso lo requiere, y que nos permita a nosotros retenerlo. Una puerta sería bueno. Una puerta sería bueno. Claro. Porque una puerta a la ventana y la entrada. O puede ser una cortina que la pones, un store. El tema es de que cuando abras, bueno, que lo sepas, pero el tema sobre todo es para que cuando lo abras, me refiero de que haya una barrera, un algo que sea como una barrera que lo impida. No lo impide del todo, pero que esté ahí. ¿Para qué? Para que la energía es como si rebotara y pudiera circular dentro de la habitación, que no entre y se vaya. Por eso hablamos del agua como meandros. Esta idea hace que los chinos, si os dais cuenta, van a buscar más los elementos curvos antes que los elementos de ángulo recto. Ahora os lo comento. Otra habitación, nos encontramos que la habitación que no tiene ventilación. Esa habitación es muy mala. Es muy mala porque no fluye la energía. Entonces es una habitación buena para guardar cosas, para almacenar. Lo tengamos presente. Si no nos queda más remedio que estar ahí, bueno, hay otra fórmula de buscar, pero muy bien no nos vale. ¿Por qué? Porque es excesivamente yin. Y como es excesivamente yin, si lo llamas expansivo, lo yin es que te mete dentro de ti. Pero en el más sentido, no estoy hablando de la búsqueda interior, la introspección, el estudio, la meditación, no. Estoy hablando que te reconcobres, que te vuelve hacia adentro, porque una energía que no fluye, y es como una olla express donde le has tapado la salida y está ahí que un día va a pegar un reventón. Otra, si te encontramos que en una habitación que tiene una puerta aquí y una puerta aquí, o una ventana, que suele pasar, ¿no? O sea que no enfrente, sino que en un lado, circula la energía, pero circula poco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es buscar elementos que permitan proyectar la energía hacia la pared donde no hay la energía. Y por eso recomiendan colocar espejos mirando hacia la parte que de la esquina donde no circularía la energía. Y también recomiendan en esa esquina poner estanterías, poner cosas, pero no que sean lugares de uso habitual. ¿Por qué? Porque no fluye la energía. Si yo voy a montarme una mesa para estudiar, para trabajar, ya sabéis que nunca debo ponerla ni mirando a la pared, porque me rompe la creatividad, la proyección que tengo por delante, ni de espaldas a la puerta o a una ventana, porque la energía se me va. A menos que la ventana la tenga siempre cerrada o la puerta siempre cerrada. ¿Habéis fijado de cuando muchas veces el presidente de Estados Unidos o algún miembro de su gabinete sale a hablar en público, que no sé por qué le ha dado la manía a veces de estar hablando en una puerta abierta que sea un pasillo muy largo, detrás? Observarlo, cuando algún político sale, veréis que siempre suele tener algo fijo detrás, ¿no? Para que no se pierda. Pero en Estados Unidos pues, suelen hablar ahí, pero no sé, se ve el pasillo, la puerta abierta, el pasillo, y es una sensación de que se te van las cosas, porque es que es eso, de forma natural la energía se va.
no la recoges. Entonces, que sepamos, son pequeños trucos. Es decir, yo tengo que poner mi mesa, que pueda estar iluminada, que pueda, insisto, que no tenerla con la espalda de la misma manera que... Esto es como en las películas del oeste. ¿Os acordáis los pistoleros de las películas del oeste donde se sientan? Siempre en la esquina, con la espalda cubierta. Y es que cuando uno no le toca más remedio en una comida ponerse sentado al lado de la puerta o al lado del cuarto de baño, qué mal que lo pasa. Y a ver a quién le gusta ir a un restaurante que tener la mesa de al lado del baño, perdón, del cuarto de baño. A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque el agua del cuarto de baño es gin y por eso va la energía. Y además, esa habitación que no tiene suelo de ventilación es gin, 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 gin. Y uno se sienta muy requete mal. ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Lo percibe. Entonces, eso es como fluye la energía. Si nosotros queremos trabajar con las cosas, lo primero que tenemos que aplicar es la idea del Tao. Primero, Tao. ¿Qué es el Tao? Si el Tao es, como idea central, filosófica, el sentido de la vida, según la idea china, como cualquier gran filosofía es el sentido de la vida, lo primero que tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿cuál es el sentido de eso que vamos a hacer? Ya sea una casa, porque puede ser una vivienda, o puede ser un local de negocio, o puede ser un centro cultural como este. Tener claro el Tao, cuál es la finalidad, ¿para qué quiero yo esa habitación? Eso es lo primero. Una vez que lo tenga claro, esto es lo de Confucio, pues vamos a la primera frase de Confucio. Pero la frase intermedia esta de Confucio. Conociendo hacia dónde se debe tender, se determinan los objetos a alcanzar. Si sabes lo que quieres, sabes lo que buscas. La primera página, la frase que hay antes del Tai Chi. Eso es lo primero. Conociendo hacia dónde se debe tender, eso es lo primero. Entonces, que veréis que hay muchas cosas que son de sentido común y nos van a seguir de forma natural, partiendo de la idea de que no somos rígidos. Entonces, muy bien, ya lo tenemos. ¿Qué es lo que quiero yo hacer con esa casa? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esa habitación? O lo que sea. A partir de ahí, una vez que lo tengo claro, segundo paso. Lo hago. ¿Me va bien? Lo dejo como está. ¿Me va mal? Me voy al Feng Shui. ¿De acuerdo? Porque si me va bien y consigo el objetivo, no me tengo que calentar la cabeza. Si yo quiero tener un comedor que sea el centro de reunión de la familia, y ya lo es, ¿para qué me voy a complicar? Pero si tengo un comedor que la gente no quiere estar ahí, le tengo que decir, algo pasa. Si yo monto un establecimiento comercial y no me entra ni el gato y está en una zona, insisto, que pase gente, porque si la pongo en una zona donde no pasa nadie, pues, y no viene ahí donde lo tengo que pensar. Pero si me va bien, sentido común, lo dejo. Esto no significa que a la vuelta de un tiempo tenga que ir cambiando algunas cosas, porque todos vamos cambiando. Van cambiando nuestros gustos, va cambiando la edad, van cambiando las necesidades, las cosas se van deteriorando y hace falta ese elemento de renovación. Si la cosa no nos va, vamos al Feng Shui. Y entonces en el Feng Shui lo que vamos a aplicar es, en primer lugar, el sistema del Yin y del Yang. Entendiendo como Yang las energías positivas o cosas que provocan aspectos positivos, y Yin aquellas cosas que provocan rechazo, cosas que atraen la energía Yin.